Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Aquí estamos como siempre listos y dispuestos para llevarles buena información, excelente contenido y sobre todo estas herramientas que sé que te van a funcionar como persona y como profesional. Así que definitivamente estamos felices de llevar y cumplir a cabalidad esta misión que es transmitir muchísimos conocimientos y sobre todo educar a todo un país a través de la televisión nacional. Desde ya ponemos a su disposición nuestras redes sociales, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias e incluso alguna recomendación de invitados. También te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas descargar ya mismo y de esta forma descargar nuestra aplicación que es Televen Stream para que disfrutes de todo nuestro contenido donde estés. Hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular me encanta, la oratoria, el arte de hablar con elocuencia. Cuando hablamos de oratoria, justamente la palabra viene de orare, o sea, orar, hablar en público, manifestar eso que estamos diciendo. Y quizás cuando comenzamos a detallar bien el significado de la palabra oratoria y entendemos que es el arte de hablar con elocuencia, comencemos justamente a descifrar qué es el arte. El arte es algo subjetivo. Yo tengo acá una pintura espectacular y digo, wow, qué belleza de pintura. Seguramente vale mucho dinero y me dice, no, eso vale nada más 100 bolívares. Y yo, bueno, pues me gustó. Y volteo y digo, epa, y ese cuadro normalito, ¿no? O sea, tiene ahí unos 3 brochazos. ¿Cuánto cuesta? No, este sí es un pintor extranjero y además muy posicionado y cuesta demasiado. Y yo, ya va, pero porque el arte es subjetivo. Esto quiere decir que tiene que ver mucho con la percepción de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo que hable en público puede ser percibido como buen orador, aunque obviamente hay unos estándares y de eso estaremos hablando el día de hoy. Entonces, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Definamos elocuencia. Es la capacidad de decir las palabras correctas en el contexto correcto, que suenen bien, y no tiene nada que ver con hablar mucho. Porque a veces ese primo o ese vecino o ese conocido que habla demasiado, oye, pero qué elocuente. Me pasa mucho con mis primos en Mérida. No, es que ese primo mío es demasiado elocuente, un primo que echa chistes y que echa broma y se ríe de todo y habla y no sabe escuchar. No, esta persona no es elocuente. Esta persona sufre simplemente de incontinencia verbal que no tiene nada que ver con la buena oratoria. El buen orador no solamente habla bien, sino que también sabe escuchar. Es la persona que mide sus palabras, que conecta su lenguaje no verbal con su entonación vocal, pero también con sus palabras. Porque cuando hablamos de comunicación efectiva, que va de la mano obviamente con la oratoria, la comunicación efectiva es enviar un mensaje de fácil comprensión, por el canal correcto, ¿verdad? Esa persona tiene que ser clara, precisa, concisa. Y entonces el receptor que está recibiendo toda la información, cuando la entiende rápidamente, se puede decir que eso es comunicación efectiva. Hay personas que hablan mucho y dicen poco. Han escuchado este refrán. No es que él habla mucho y dice poco, es porque no es nada elocuente. Entonces, si nos queremos sumergir en el mágico mundo de la oratoria, lo primero que tenemos que aprender es a escuchar. Y muchos dicen que tiene que ver la escucha con la oratoria. Todo. Mi buen amigo, mentor, alguien que admiro muchísimo, como lo es Ismael Cala, dice que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Y si el secreto del buen hablar es saber escuchar, es porque sencillamente cuando escuchamos aprendemos el doble. Cuando escuchamos somos más analíticos, discernimos mejor. Y cada vez que vayamos a intervenir en esa conversación o en ese discurso, vamos a ser altamente efectivos. Porque la escucha activa habla de enfoque. Habla de prestar atención, a diferencia de oír. Hay gente que oye ruidos, la voz de alguien, lo que medianamente está diciendo, pero cuando escuchamos en forma activa, enfocada, es porque estamos comprendiendo a cabalidad lo que la persona nos está diciendo. Además tenemos la ayuda de un mentor, de alguien que queremos modelar. Si no lo escuchamos, difícilmente vamos a llegar a ese nivel. ¿Y qué te recomiendo como mentor en oratoria para que puedas mejorar tu escucha activa? Algo muy sencillo. Siente interés genuino por la persona. Cuando yo me siento con alguien es porque ese alguien me interesa. Cuando yo me siento y dispongo tiempo de mi agenda para estar con alguien es porque realmente yo quiero demostrarle que para mí es importante. Por eso me enfoco, me pongo frente a la persona, le veo los ojos, asiento con la cabeza.
Resalto lo más importante de sus intervenciones para que vea que le estoy prestando atención. Evito interrumpirlo y si lo interrumpo, que sea con una justificación, quizás sea una respiración para que no se vea abrupta esa interrupción, pero sobre todo le respeto y obviamente no me distraigo con el entorno, que es lo que normalmente pasa cuando queremos escuchar a alguien. Nada fácil, ¿cierto? Escuchar puede ser de las herramientas más importantes de la vida social, pero también de las más difíciles. Estudios aseguran que hay personas que aman escuchar su voz y prefieren su voz por encima de las demás. Pero también habla mucho del ego. El que no te escucha muchas veces te subestima. Muchas veces cree que lo que él dice es más importante que eso que tú estás diciendo, que tú sientes y que tú piensas. Una vez que la escucha activa entra en nuestra vida, lo ejecutamos, lo ponemos en práctica, seguramente van a haber grandes resultados. Podemos modelar, mira cómo habla tal persona, mira cómo pronuncia, escucha su entonación, ve su lenguaje no verbal, porque no solamente es que escuchamos, es que prestamos atención, nos enfocamos en esa persona. Ya tenemos ahí el checklist, sí, yo aprendí a escuchar. Ahora, ¿qué falta? Que tengamos una voz agradable, interesante, amena, y es lo que vamos a hablar en la próxima parte acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Palabras en tinta. Y aprovechando el tema del día de hoy, qué mejor que recomendar: si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. En este libro tuve la oportunidad de abrir mi corazón, de expresar con palabras muy sencillas la importancia de la comunicación en nuestra vida, ¿no? Esa oratoria orgánica, como le llamo yo, que es hablar desde nuestra esencia, conectando con nuestras emociones y, por supuesto, estando convencido de cada palabra que estamos diciendo. Por eso, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Es una invitación a cada día ser más auténticos y, sobre todo, a hablar desde el corazón, porque las palabras del corazón nunca fallan. Palabras en tinta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema importantísimo en nuestra vida, la oratoria, el arte de hablar con elocuencia, cómo conectar con las personas a través de mi discurso, a través de mi voz, a través de mi lenguaje no verbal. Hablábamos en el bloque anterior de la importancia de la escucha activa y por supuesto que es fundamental aprender a escuchar, para analizar el entorno, para aprender más y sobre todo para decirle a la otra persona: tú para mí eres importante. Pero importante también es tener una voz educada, una voz que cuando se escuche sea armoniosa, o sea, se acople, sea una voz amable, interesante, atractiva. Y eso lo vamos a lograr justamente con el trabajo vocal. Uno, tener un buen timbre de voz, y el timbre va a depender muchísimo de la apertura bucal. Si bien es cierto que nuestro timbre es único, yo lo puedo embellecer. Una persona que hable con la boca cerrada no es igual a una persona que abre la boca. Por eso el timbre, cuando es abierto y hay una mayor proyección del aire, la voz suena mejor. Es más amable, es más agradable. Es más simpática esa persona cuando abre la boca. Lo segundo tiene que ver justamente con la entonación vocal, en este caso el tono. Subir y bajar los tonos de voz se llama inflexionarla, es decir, las inflexiones. Subo, bajo. En vez de decir hola, feliz tarde, ¿cómo estás?, decir hola, feliz tarde, ¿cómo estás? Ese subir y bajar lo que hace es estimular el oído de la persona. Y cuando nosotros inflexionamos la voz, estamos generando mayor atención, atracción, interés y conexión. Por eso una voz sin inflexiones es una oportunidad perdida. Es prácticamente un carro del año estacionado acá fuera del canal sin motor. ¿De qué sirve? De nada. En tercer lugar, una voz con intensidad necesaria, proyección vocal. Esa fuerza te la da la respiración diafragmática. Tengo una voz con alta intensidad, tengo una voz con baja intensidad, pero en ambas se escucha la fuerza. A diferencia de decir, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Miguel Zambrano. Esa voz puede tener ciertas inflexiones, pero carece de intensidad. Entonces no es tan atractiva, a diferencia de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Miguel Zambrano. Esa voz es impactante, es atractiva. ¿Qué nos falta? Cambiar el ritmo, velocidad, duración. Acelero, desacelero, acelero, desacelero. Y esos cambios constantes de velocidad, de inflexiones, de intensidad,
hace que lo que digas sea atractivo. ¿Qué requieres acá? Por supuesto, generar ideas coherentes, desarrollarlas y definirlas, porque aquí vamos a hablar de algo que es fundamental, la fluidez, que es hablar de forma consecutiva, sin pausas injustificadas. Una persona fluida no importa si habla rápido o lento, siempre y cuando todo se le pueda entender. Esto lo logramos con mucha práctica, con mucha coherencia en nuestro discurso y sobre todo entendiendo que la respiración, esa pausa que hago corta, profunda y silenciosa, me garantiza que todo esté en orden. Si yo cerré la idea y respiro, automáticamente debo cambiarle la entonación y la velocidad. Y todo esto va a lograr un estímulo constante en las personas. Si usted me está prestando atención, seguramente se va a dar cuenta de que no utilizo muletillas y que además las pausas son justificadas. Esto hace que tu oratoria sea mucho más impactante, atractiva y lo vas a llevar al plano profesional y al plano personal. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros amigos puede ser que nos presten más atención, pero en el liderazgo es fundamental. Como lo dice mi mentor John C. Maxwell en liderazgo, conozco a grandes comunicadores que no son líderes, pero no conozco a ningún gran líder que no sea un buen comunicador, porque justamente cuando hablamos influimos. Ahora, si hablamos de oratoria, no solamente basta con entender la importancia que tiene la voz, no basta con conocer el público objetivo, que es fundamental, a quién me voy a dirigir, edades, profesiones, gustos, preferencias. También es muy importante potenciar nuestra seguridad, dejar a un lado el miedo escénico. Y el miedo escénico puede ser la gran barrera entre mis ideas maravillosas, entre mis sentimientos y mi forma de pensar y el éxito. Sí, porque justamente el miedo escénico nos bloquea. ¿Y qué es? Simplemente es una forma de timidez que surge como consecuencia de pensamientos autosaboteadores. No voy a poder, no me van a entender, no me van a escuchar. Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué vine a la televisión? Y todo esto me da pánico, las cámaras, las luces. Pero ese es el miedo. El miedo muchas veces nos protege. Pero acá estamos hablando de un miedo que no nos está protegiendo, simplemente nos está alejando del éxito, de hablar con personas nuevas, de concretar negocios, cerrar ventas. Por eso es importante ser positivo. Es importante visualizarnos allí en ese estudio de televisión o grabando contenido para redes sociales o cerrando la venta. ¿De qué manera? Positiva, optimista, una persona segura, con buena voz. Entonces hablé en público y me veo que me aplauden y que me celebran o me veo cerrando ese negocio porque la visualización es ver con los ojos de la mente. Esto quiere decir que no hay límites en tu mente para verte de manera exitosa, pero si te visualizas desde el pesimismo, ya sabes cómo te vas a ver. Por supuesto, mucha práctica, enfoque y preparar el tema, el contenido. Yo acá estoy hablando de un tema que domino, que sé, y es por eso que la improvisación surge también como una de las grandes herramientas para un buen orador. Improvisar no es más que hablar de lo que yo sé, lo que yo domino. Pero si no domino el miedo escénico, por más que yo sepa algo, en algún momento me voy a bloquear, en algún momento me voy a detener. Incluso hablando de improvisación, hay una frase famosa de William Shakespeare que dice que las improvisaciones son mejores cuando se les prepara. Esto quiere decir que por más que yo domine un tema, yo debo ensayar, debo esquematizar las ideas, idea 1, idea 2, idea 3, cuáles son mis argumentos, cómo lo voy a desarrollar. Y eso es parte del trabajo que tenemos los oradores a nivel profesional. Siempre generar discursos de alto impacto. En la próxima parte vamos a hablar de la importancia del lenguaje no verbal y finalmente cómo contar historias de manera magistral, porque nosotros, a través del storytelling o a través de esas historias, conectamos con los demás. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Genios criollos. Corazón que vuela alto, tengo un corazón que es para ti. Tengo muchos sueños en secreto que contigo quiero compartir. Hoy queremos exaltar la trayectoria de dos de las figuras más emblemáticas y queridas de la música venezolana, Servando y Florentino. Nacidos en Caracas, hijos del gran Ali I, su legado musical se ha gestado desde la cuna, influenciados por la riqueza cultural y el compromiso social que caracterizó la obra de su padre. Sin embargo,
Su camino los llevaría a explorar géneros que, si bien se distanciaban del folclore de Ali, mantendrían la esencia de conexión con el pueblo venezolano. Su irrupción en la escena musical se dio a mediados de los años 90 como parte de la orquesta Salserín, un fenómeno juvenil que revolucionó la música tropical en Venezuela y Latinoamérica. Conservando como vocalista principal y Florentino acompañándolo, conquistaron a millones de fans con temas pegadizos y coreografías vibrantes. Su carisma y talento eran innegables, catapultándolos a un estrellato que los llevaría a giras internacionales, llenando estadios y coleccionando premios. Éxitos como De Sol a Sol, Yo Sin Ti y Un Amor como el Nuestro se convirtieron en himnos para una generación. Tras su salida de Salserín, los hermanos emprendieron una exitosa carrera como dúo, explorando una fusión de salsa, pop y balada que les permitió madurar su sonido y consolidar su identidad artística. Canciones como Una fan enamorada, Muchacho solitario y Si yo fuera tú demostraron su versatilidad y capacidad de evolucionar, manteniéndose siempre conectados con su público. Su música, a menudo con letras románticas y pegadizas, se convirtieron en la banda sonora de innumerables historias de amor y desamor. A lo largo de los años, Servando y Florentino han sabido mantenerse relevantes en la industria musical, adaptándose a los nuevos formatos y plataformas, pero siempre fieles a su esencia. Han colaborado con artistas de talla internacional y han continuado realizando giras, demostrando que su legado perdura y que su conexión con Venezuela y sus seguidores sigue intacta. Más allá de su música, los hermanos Primera representan la perseverancia, el talento y el orgullo de una dinastía musical que ha dejado una huella imborrable en el corazón de varias generaciones. Su vida y obra son un testimonio de cómo la pasión y el arte pueden trascender el tiempo y las fronteras. Vamos a recordarnos siempre. Genios criollos. De sol a sol, tú eres para mí. Imagínense, se me cayó la cédula, pero es que yo también soy fan de Servando y Florentino. Definitivamente unos genios criollos, de estos cantantes que nos llenan de orgullo y sobre todo de mucha satisfacción cuando los escuchamos y recordamos estos grandes temas. E incluso ahora que están en una onda de productores, aunque acaban de sacar un nuevo disco de salsa, Servando y Florentino marcaron una generación y yo soy parte de esa generación. Incluso tengo muchas amigas adultas, muy adultas, que son todavía parte de esas fan enamoradas. Así que gran abrazo a los hermanos Primera, que definitivamente son unos genios criollos. Seguimos con el tema del día de hoy, la oratoria. Así como Servando y Florentino cantan muy bien y conectan con el público, nosotros también conectamos a través de las palabras, a través de la coherencia de mi discurso, de esa buena sintaxis, evitando muletillas, evitando redundancias, pero también conecto a través del lenguaje no verbal. Y es que el lenguaje no verbal pasa a ser fundamental para comunicarnos de forma efectiva. Hay un estudio famosísimo de Albert Mehrabian, psicólogo, que en los años 60 llegó a la conclusión que hay una regla del 55-38-7. ¿Qué significa esto? Que el 55% de la efectividad de un mensaje viene de mi lenguaje no verbal, gestos, manos, sonrisa, postura. 38% viene de la entonación vocal, lo que hemos hablado hasta ahora, inflexiones, intensidad, ritmo. Y tan solo 7% son las palabras. Si nos vamos al detalle de esta regla, muchos radicales dirán, bueno, entonces no hablo, porque si es más importante el lenguaje no verbal, ¿para qué voy a hablar? No, lo que dice esta regla es que cuando tú a tus palabras le agregas entonación para volverlas congruentes, pero además hay lenguaje no verbal, ese mensaje impacta más. Ese mensaje es más fácil de conectarlo con las personas. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra Cierta. Estoy feliz de llevarles, como siempre, un excelente programa a través de Televen. ¿Será que me lo pueden creer? No. Pero si yo digo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta. Felices y contentos. Mi voz, mi lenguaje no verbal, mis manos, todo están indicando que estoy feliz. Y es por eso que el lenguaje no verbal debemos trabajarlo y cuidarlo. Porque a veces estamos enviando un mensaje errado con nuestras manos. Ejemplo, si yo quiero en mi empresa o en un discurso o grabando contenido en redes sociales, hablar de apertura, de asertividad, de conexión, de empatía, y mis palmas están hacia abajo,
o tengo los puños así, o estoy cruzado, yo estoy diciendo todo lo contrario. Cuando yo quiero mostrarme cercano, asertivo, mis palmas siempre van a estar hacia arriba. Estoy feliz de estar acá, de verdad que para mí esto es un placer, todos los días disfruto de crear contenido para ustedes. Pero las palmas hacia arriba, así como muestran apertura y asertividad, cuando las palmas están hacia el frente, hablan de honestidad. Te lo prometo que es así. Te garantizo que te va a ir genial. Son movimientos que muchas veces son inconscientes, pero que cuando los concientizamos y los utilizamos en el lugar correcto, en el contexto ideal, créanme que ese mensaje es mucho más efectivo. Las manos siempre deberían estar a mitad de abdomen, visibles, movimientos hacia adelante, sonrisa, postura de poder, conexión visual, y todo esto va a lograr que tu comunicación sea efectiva, que tu mensaje llegue y sobre todo que esa persona siempre esté conectada contigo y sienta interés y mucha atracción. Porque, ¿qué buscamos en la oratoria? Llamar la atención, influir. Y es por eso que les decía que hoy un buen orador no solamente es dominio del medio escénico, no solamente es voz, no solamente es conocer el público, no solamente es improvisar, incluso hoy también es saber contar historias, el storytelling. Decía el gran Gabriel García Márquez que el mundo se divide en dos, entre los que saben contar historias y los que no. Y es que yo cuando quiero conectar con una audiencia como la de ustedes o dando una conferencia, el tener la capacidad de hablar de una anécdota, incluyendo un mensaje, un ambiente bien descrito, un personaje, un conflicto, y llevar eso de manera bien hilvanada, créanme que es altamente efectivo y atractivo. Por eso el storytelling, que no es más que contar historias, hoy lo utilizamos para desarrollar conceptos que a veces pueden ser muy complejos. Y no solamente es que utilizamos anécdotas, es que contamos metáforas, es que hacemos analogías. Y todo esto son herramientas valiosísimas para que nuestro mensaje cada día sea más escuchado. ¿Quieres ser un buen orador? Sé auténtico. ¿Quieres ser un buen orador? Cuida tus palabras. ¿Quieres ser un buen orador? Controla la velocidad. ¿Quieres ser un buen orador? Perfecciona tu dicción. Pero sobre todo, ¿quieres ser un buen orador? Habla desde aquí, porque las palabras del corazón nunca fallan. Nos despedimos. Como siempre, agradecidos con todos ustedes. Siempre estamos allí atentos a sus comentarios, síganos escribiendo, créanme que estamos para servirles. Esto fue Palabra Cierta por Televen, tu canal. Chao, chao, Dios les bendiga.